Mucho se habla de que es mejor si un disco duro convencional o una unidad de almacenamiento SSD. En este video les quiero mostrar la diferencia que hay entre un disco duro convencional o un HDD o un SSD, que son las diferentes unidades de almacenamiento que tenemos en este momento para poder colocarle a un computador, a un portátil, a un computador de escritorio, a un equipo de juegos, un computador para trabajo de oficina o un computador corporativo. Estas unidades de almacenamiento se utilizan para cualquier tipo de trabajo, pero lo que queremos revisar en este video es cuál es la principal diferencia o cuáles son las ventajas o las desventajas de una unidad o la otra unidad de acuerdo a las diferentes especificaciones que tiene cada una de ellas. Principalmente las unidades de los discos duros, los HDD, son unidades 100% mecánicas o discos duros mecánicos, también conocidos aquí en Colombia como discos duros mecánicos, y tienen partes incluyendo, por ejemplo, discos, incluyendo una aguja para leer la información, incluyendo diferentes secciones en cada uno de los discos. La información en los discos duros se almacena tanto por la parte de arriba del disco como por la parte de abajo. Hagan de cuenta que un disco duro es como si tuviéramos muchísimos CDs en una misma caja de almacenamiento. Lo que hacen es que la información se graba directamente en los discos duros que están dentro de la unidad de almacenamiento, y lo que hace la aguja es que tiene que ir a buscar por todo el disco duro la información. Esto hace que la velocidad de transmisión de datos o transmisión de información sea más lenta, porque no toda la información va a estar guardada exactamente en el mismo lugar, sino que la información se puede ir guardando en diferentes espacios que se llaman clústeres, y esto hace que la aguja tenga que venir a buscar la información, compararla y identificar qué hace referente a la orden que nosotros le estamos dando por medio del computador. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en un disco duro, como hace la información el disco duro, es que nosotros le damos una información, le decimos que abra un archivo, puede ser un archivo de Word, un archivo de Excel, o que vaya directamente a internet. Lo que hace es que la memoria RAM le manda la información al chip de el disco duro va y la busca, y la aguja empieza a buscar por todo el disco duro hasta que encuentra toda la información. Puede ser que esta información no esté 100% organizada, entonces la aguja empieza a identificar que aquí hay información, que aquí hay información, que aquí hay información. Recordemos que los discos duros pueden tener hasta 5, 6 o 7 unidades o 7 discos como estos dentro del almacenamiento, y esto hace pues que cada vez entre un disco duro sea más grande, la información sea un poco más complicada de encontrar de la aguja para la aguja que está funcionando dentro de la unidad de almacenamiento. Esta es una desventaja que tienen los discos duros, ya que como funciona de manera mecánica, hace que la búsqueda de la información o que encontrar la información dentro del disco duro sea un poco más complicado, sea un poco más complejo. Y entre más grande sea el disco duro, recordemos que en este momento tenemos discos duros de 20 teras, de 10 teras, de 15 teras, de 16 teras, y entre más grande sea el disco duro, más discos van a tener que haber, más discos como este va a tener que haber dentro de la unidad, y más tiempo va a demorar la memoria en buscar la información. Entonces, cuando nosotros queremos velocidad, no es muy bueno que nosotros tengamos unidades de disco duro convencionales o HDD, porque la información va a tardar más tiempo en ser encontrada por el disco duro, va a tardar más tiempo en ser encontrada de que nosotros la información que le demos al ordenador va a tardar más tiempo en ser encontrada. O sea que este tipo de discos duros no es, si nosotros queremos tener velocidad, queremos que abra rápido la información, queremos que nosotros podamos trabajar de manera más fluida, los discos duros ya no es una muy buena opción, ya que este disco duro se utiliza principalmente para almacenamiento de información dentro de los computadores como tal. A diferencia de las unidades SSD o unidades de almacenamiento de estado sólido, lo que hace es que esto funcionan con unidades flash o memorias flash, exactamente igual como funciona una memoria USB. Lo que tiene es un chip que está dentro de las unidades de almacenamiento, y esto hace que la información siempre esté en el mismo lugar. No vamos a tener la necesidad de que una aguja vaya y busque la información dentro del disco duro. No vamos a tener la necesidad de que la aguja tenga que empezar a encontrar la información en los diferentes espacios que pueda estar guardada la información, sino que la información siempre va a estar en el mismo sitio, siempre va a estar en el mismo lugar. Esto hace que la información, al momento de que nosotros le demos la orden al computador de ir a buscar, por ejemplo, el mismo ejemplo del Word
o de que habrá un programa o que habrá un juego, siempre la va a encontrar en el mismo lugar. Las dos unidades de almacenamiento, tanto la HDD como la SSD, tienen algo o un chip específico que se llama memoria caché. Que se almacena en la memoria caché, se almacena la información que nosotros más utilizamos. Por ejemplo, el sistema operativo, por ejemplo, los programas que abrimos con más frecuencia, por ejemplo, las páginas de internet que utilizamos con más frecuencia, siempre van a estar almacenadas en esa memoria caché. Y esto va a lograr que cuando nosotros le demos la información no tenga que ir a buscar en todos los discos, en todas las memorias flash de la unidad SSD, en todos los discos de la unidad HDD, sino que va a ir directamente a la memoria caché y va a abrir inmediatamente la información que nosotros utilizamos frecuentemente. Esta memoria caché, entre más amplia o más espacio tenga dentro de nuestras unidades de almacenamiento, va a lograr que las máquinas funcionen muchísimo más fluido. Teniendo en cuenta esto, si nosotros lo que queremos es velocidad para nuestro computador, la recomendación es que utilicemos una unidad de estado sólido o un SSD para que la información pueda fluir muchísimo más rápido. Pero si lo que necesitamos es almacenamiento, tener una gran cantidad, por ejemplo, de películas, de fotos, de videos, bueno, de todas las fotos de nuestros viajes, lo más recomendable es que utilicemos los HDD. Claro que tenemos que tener en cuenta que cada una de las unidades se utilizan para cosas diferentes. Ejemplo, para los servidores, si nosotros tenemos una empresa y tenemos muchísima información, es recomendable que almacenemos la información en los discos duros, ya que son muchísimo más grandes y la información va a estar mucho más segura en las unidades de HDD. Muchas personas dicen que son más duraderas las unidades SSD, que son más duraderas que los discos duros, pero esto depende del trato que nosotros le demos. Si nosotros tenemos una unidad, un disco duro en nuestro computador y lo golpeamos, lo apagamos de manera incorrecta, desconectamos la energía de manera como desastrosa, esto va a lograr que lo que se dañe es la aguja, y cuando la aguja toca los discos duros, ahí es donde va a tener ese problema, y vamos a empezar a escuchar un sonido como tac, 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 tac. ¿Qué es lo que pasa? La aguja de los discos duros en las unidades de HDD está muy cerquita, porque ella siempre está buscando información, ella nunca toca los discos duros. Pero cuando nosotros le damos un golpe al computador, lo desconectamos, que por ejemplo la aguja está trabajando y se desconecta de un momento a otro, lo que logramos es que la aguja va a tocar el disco duro y va a quedar ahí trabada. Y ahí es donde empezamos a escuchar ese ruido de tac, 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 tac. Y esto hace que la unidad se trabe y que el computador no empiece a funcionar. En ese momento el disco duro se daña. Pero si nosotros tenemos muchísimo cuidado con el disco duro, estos discos duros tienen una larga vida. Por esa razón es que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en las unidades en los servidores, porque como ellos están ahí 100% instalados, no van a tener movimiento, son discos duros de muchísima capacidad, la información va a estar muy segura. Entonces, por ejemplo, para servidores, para guardar información, para guardar fotos, para guardar videos, es recomendable que tengamos unidades de almacenamiento, discos duros o HDD, porque ahí vamos a tener la información más segura. Pero si lo que queremos es velocidad, en este caso lo que nosotros vamos a recomendar es que utilicemos los SSD para que nosotros podamos trabajar muchísimo más rápido, navegar más rápido en internet, abrir más rápido los programas, encontrar más rápido las carpetas, porque la información siempre va a estar en las mismas unidades flash donde se va a guardar la información desde el principio. Es importante tener en cuenta que la diferencia en precio en este momento, estamos en el 2023, ya no es mucho. Entonces ustedes pueden ir directamente a verificar en nuestra página de internet www.computadores en Bogotá cuál es el valor de los discos duros convencionales o cuál es el valor de las unidades de estado sólido SSD. Tengan en cuenta que la decisión depende para qué ustedes necesitan el disco duro o la unidad de almacenamiento, ya que si quieren es velocidad, pues les recomendamos que compren una unidad SSD, o si lo que quieren es gran capacidad de almacenamiento, pueden tener una unidad una unidad de disco duro HDD. Recuerde que también es muy importante o es recomendable que ustedes tengan las dos cosas. Es decir, ustedes pueden utilizar una unidad SSD para
instalación del sistema operativo, para los programas, para instalar los juegos, por ejemplo, en el caso de que jueguen, para que esto funcione muchísimo más rápido. Pero si quieren almacenar información, pueden instalarle también al computador unidades de disco duro. Por ejemplo, en el caso de los computadores portátiles se utilizan algo que se llaman CADI, y esto se instala por lo general en las unidades de CD. Entonces se quita la unidad de CD, que esto pues ya no tiene ningún funcionamiento en este momento, sino que se quita la unidad de CD, ahí se instala un CADI para colocar el disco duro convencional o el disco duro que teníamos anteriormente. Ahí se puede colocar un disco duro de 500, de 1 tera, de 2 teras, y se instala internamente una unidad de estado sólido SSD para instalar el sistema operativo. En este caso, dependiendo la capacidad de dinero que tengamos en el momento de la compra, podemos instalar discos duros de 128, 256, 500 gigas y hasta de 1 tera. Ya estamos teniendo en este momento discos duros SSD de 1 tera, y pues los precios no están tan locos como estaban pues hace algún tiempo. Así que con esta información creo que les queda claro cómo la pueden utilizar, cómo pueden tomar una decisión de qué es lo que más qué es más importante para ustedes al momento de comprar la unidad de almacenamiento, y decidir si comprar un SSD o un HDD. Bendiciones, chao, chao, compartan este video y suscríbanse al canal para que estén informados de todo lo que estamos subiendo sobre tecnología. No olviden visitar nuestra página web www.computadoresenbogotá.com. Bendiciones, chao, chao.